Capítulo 1. Ciberseguridad en empresas. Políticas, auditorías y gestión de riesgos. Las empresas no son impenetrables, no importa su tamaño, su industria o su presupuesto. Todas tienen un punto débil y los atacantes solo necesitan encontrar uno. La ciberseguridad empresarial no consiste en comprar más firewalls o antivirus, sino en construir una cultura, una estrategia y un sistema donde la prevención y la respuesta estén integradas. En este capítulo entenderás cómo las empresas protegen su infraestructura digital, cómo se gestionan los riesgos y qué papel cumplen las políticas y auditorías en esa ecuación. 1. Ciberseguridad. Del departamento de TI a la estrategia corporativa. Durante años, la ciberseguridad se veía como un asunto técnico. Hoy es una prioridad de negocio. Las empresas han comprendido que un ataque no solo afecta sistemas, sino reputaciones, clientes y operaciones completas. Un ciberataque puede paralizar una planta, filtrar información sensible o incluso borrar bases de datos enteras. Por eso, la ciberseguridad debe estar integrada en la estructura corporativa, desde la junta directiva hasta el empleado más nuevo. No se trata solo de tecnología, sino de gobernanza, definir quién decide, quién ejecuta y quién responde cuando algo sale mal. 2. Políticas de seguridad. La columna vertebral. Las políticas de seguridad son el conjunto de normas que guían cómo una organización protege su información. No son simples documentos olvidados en una carpeta. Son el contrato interno que define el comportamiento digital de todos. Entre las políticas más comunes están: política de contraseñas. Define longitud mínima, rotación y uso de autenticación multifactor. Política de acceso. Establece quién puede acceder a qué recursos y bajo qué condiciones. Política de uso aceptable. Delimita el uso correcto de los sistemas, correos y redes corporativas. Política de backups y retención de datos. Asegura copias seguras y procedimientos de restauración. Política de respuesta ante incidentes. Marca los pasos a seguir ante una brecha o ataque. Estas políticas deben revisarse y actualizarse periódicamente, especialmente tras auditorías o cambios tecnológicos. Una política obsoleta es como una cerradura vieja. Está, pero no protege. 3. Cultura organizacional. El factor humano. Las estadísticas son claras. Más del 80% de los incidentes de ciberseguridad comienzan con un error humano, un clic en un correo falso, una contraseña reutilizada o un USB desconocido conectado en un puerto. Por eso, la verdadera defensa empieza con la conciencia del usuario. Las empresas líderes invierten en formación continua, simulaciones de phishing, talleres prácticos y campañas de concienciación que recuerdan que cada empleado es un eslabón en la cadena de defensa. El objetivo no es convertir a todos en expertos, sino en guardianes conscientes. Un usuario entrenado puede detener una brecha antes de que empiece. 4. Gestión de riesgos. Conocer el enemigo. Medir el impacto. La gestión de riesgos es la base de toda estrategia empresarial de seguridad. No puedes protegerlo todo, pero sí puedes proteger lo que más importa. El proceso comienza con la identificación. ¿Qué activos son críticos? Bases de datos, servidores, redes, propiedad intelectual, información de clientes. Luego se evalúan amenazas, malware, error humano, sabotaje, fallos físicos y vulnerabilidades, sistemas sin parchear, configuraciones inseguras, falta de controles. Después llega la evaluación del impacto. ¿Qué pasaría si ese activo se comprometiera? No todas las brechas son iguales. Una interrupción de un servidor secundario no es lo mismo que la pérdida de la base de datos principal. Finalmente, la empresa debe mitigar, transferir o aceptar el riesgo. Mitigar significa aplicar controles, transferir, contratar seguros o servicios externos, aceptar cuando el coste de proteger supera el riesgo real. La gestión de riesgos no es estática, debe repetirse continuamente. Cada nuevo sistema, empleado o proveedor, cambia el panorama de amenazas. 5.
Auditorías de seguridad. Pruebas reales. Resultados medibles. Las auditorías de seguridad son inspecciones sistemáticas que evalúan la eficacia de las políticas y controles implementados. Su objetivo no es castigar, sino mejorar. Existen dos tipos principales: auditorías internas, realizadas por personal de la propia empresa o equipos de cumplimiento. Auditorías externas, ejecutadas por terceros independientes que validan objetivamente la madurez de la organización. Durante una auditoría se revisan políticas, configuraciones, logs, accesos, parches, contraseñas y respuestas a incidentes. También se evalúa la documentación y la trazabilidad. Una empresa segura no solo tiene defensas, también tiene pruebas de que funcionan. Los resultados se plasman en un informe que clasifica hallazgos por criticidad. Los puntos críticos se corrigen con prioridad. Una auditoría no termina con un documento, termina con un plan de acción. 6. Normas y marcos de referencia. El mundo empresarial no inventa sus propias reglas de seguridad desde cero. Existen marcos internacionales que guían la implementación de controles. Algunos de los más usados son ISO/IEC 27001. Establece un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI. NIST, Cyber Security Framework, muy popular en EE. Define funciones de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. GDPR y normativas de privacidad. En Europa establecen obligaciones legales sobre datos personales. CES Controls, una lista priorizada de acciones técnicas efectivas para defender entornos empresariales. Seguir estos marcos no garantiza invulnerabilidad, pero sí estructura, coherencia y trazabilidad en la protección. 7. Proveedores, terceros y cadena de suministro. Una empresa puede proteger sus propios sistemas, pero ¿qué pasa con sus proveedores? Los ciberataques actuales aprovechan la cadena de suministro digital, software de terceros, APIs conectadas, servicios en la nube o incluso contratistas con acceso remoto. Un solo proveedor comprometido puede ser la puerta de entrada a todo un ecosistema empresarial. Por eso, la gestión de riesgos debe incluir evaluaciones de terceros, revisiones de contratos, cláusulas de seguridad y auditorías compartidas. La seguridad ya no es individual, es interconectada. 8. Monitoreo y mejora continua. La ciberseguridad empresarial no es un proyecto, es un proceso continuo. Implementar controles es solo el comienzo. Mantenerlos actualizados es el verdadero reto. El monitoreo constante de logs, alertas y comportamientos inusuales permite detectar incidentes antes de que escalen. Las soluciones SIEM, la correlación de eventos y los análisis de comportamiento son las herramientas modernas del vigilante digital. Cada incidente, incluso menor, debe analizarse. Los errores son lecciones. Lo importante no es no fallar, sino aprender rápido. 9. Ciberseguridad y liderazgo. El liderazgo define la madurez de la seguridad. Cuando los directivos se involucran, asignan presupuesto y fomentan la cultura de prevención, la seguridad deja de ser un costo y se convierte en una inversión estratégica. Los líderes modernos entienden que la ciberseguridad no detiene el negocio, sino que lo protege. Un incidente puede costar más que años de prevención. Por eso los CISO, Chief Information Security Officers, tienen hoy asiento en las mesas directivas. La seguridad se ha convertido en un idioma común entre la tecnología y la estrategia. La ciberseguridad empresarial no depende solo del firewall ni del antivirus. Es el resultado de políticas claras, auditorías periódicas, gestión de riesgos bien estructurada y un equipo consciente. Cada documento, cada capacitación y cada decisión tecnológica son parte de un ecosistema que protege la continuidad del negocio. En un mundo donde los ataques son inevitables, la diferencia entre caer y resistir está en la preparación. La ciberseguridad no es un gasto, es la garantía de que la empresa podrá seguir existiendo mañana. Si este capítulo te ayudó a entender cómo las empresas construyen su escudo digital a través de políticas y gestión de riesgos,
suscríbete a CyberTips y activa la campanita. En el próximo episodio entraremos en el mundo de los entornos industriales, donde las fábricas y las máquinas también pueden ser víctimas de un ciberataque. La defensa ya no está solo en los servidores, sino también en las líneas de producción. Capítulo 2. Seguridad en entornos industriales, o TICs. El mundo industrial vive en silencio. En fábricas, refinerías, plantas eléctricas y sistemas de transporte, miles de máquinas trabajan día y noche conectadas por redes invisibles. Son los pulmones de la civilización moderna. Pero lo que antes era puramente mecánico, ahora está digitalizado, y lo digital, por naturaleza, es vulnerable. En este capítulo descubrirás cómo funciona la ciberseguridad en entornos industriales, por qué la convergencia entre IT y OT cambió las reglas del juego, y cómo los ataques a infraestructuras críticas pueden poner en riesgo mucho más que datos. Pueden poner en jaque la vida real. 1. Del acero al silicio. La transformación industrial. Durante décadas, las redes industriales funcionaban de forma aislada. Máquinas controladas por sistemas SCADA, PLCs y sensores trabajaban sin conexión a Internet. Eran entornos cerrados, diseñados para la estabilidad, no para la seguridad. Pero la transformación digital cambió todo. Sensores conectados, monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y automatización inteligente. La frontera entre el mundo IT, tecnología de la información, y OT, tecnología operativa, comenzó a desaparecer. Lo que antes se controlaba con botones físicos, hoy se administra desde una interfaz web. Esa comodidad trajo eficiencia y vulnerabilidad. 2. ¿Qué es OT y por qué importa? La tecnología operativa, OT, incluye todos los sistemas que controlan procesos físicos, líneas de ensamblaje, turbinas, válvulas, generadores, robots. Está compuesta por PLCs, controladores lógicos programables, SCADA, sistemas de control y adquisición de datos, sensores y actuadores. En cambio, el mundo IT gestiona datos, correos, servidores y bases de datos. Ambos mundos se necesitan, pero no fueron diseñados para coexistir. IT busca disponibilidad y conectividad. OT prioriza estabilidad y seguridad física. Cuando se conectan, los riesgos de ciberseguridad se multiplican. 3. Las vulnerabilidades ocultas en los sistemas industriales. Los sistemas OT fueron creados hace décadas, mucho antes de que existiera el concepto de hacking. No estaban preparados para ataques cibernéticos. Entre sus debilidades más comunes están protocolos sin cifrado como Modbus o DNP3, que transmiten comandos en texto plano. Contraseñas por defecto que rara vez se cambian. Equipos sin actualizaciones, porque detener una línea de producción puede costar millones. Redes planas, donde una intrusión en un punto puede propagarse por todo el sistema. Un atacante que logra entrar en la red OT no solo roba datos, puede manipular procesos físicos, puede apagar una planta, sobrecalentar un reactor o alterar la mezcla de una fórmula industrial. Aquí los daños no se miden en gigabytes perdidos, sino en vidas, energía o producción. 4. El punto de entrada. La convergencia IT-OT. El peligro no siempre viene del entorno industrial en sí, sino de su conexión con el mundo IT. Basta con un ordenador administrativo infectado o una VPN mal configurada para que el malware cruce al otro lado. Los atacantes aprovechan esta conexión híbrida. Primero comprometen el entorno IT mediante phishing o malware. Luego, buscan credenciales o accesos a los sistemas industriales. Esa fue la puerta que permitió algunos de los ataques más sofisticados de la historia. La red industrial ya no está aislada, ahora está al alcance del mundo. 5. Seguridad por segmentación. El nuevo muro digital. La defensa más efectiva en entornos OT es la segmentación de redes. Separa los sistemas industriales del resto de la red corporativa mediante zonas y conduits, segmentos seguros definidos por el estándar ISA-IEC 62443. El objetivo es que un ataque en la red de oficina no afecte la planta. Cada zona debe tener firewalls industriales, monitoreo de tráfico
y reglas estrictas de comunicación. El principio es simple. Lo que no necesita estar conectado no debe estarlo. La segmentación no elimina los riesgos, pero los aísla. Si un atacante entra, se mueve con dificultad. 6. Autenticación, monitoreo y control de acceso. En el pasado, muchos sistemas industriales se manejaban con un solo usuario genérico o incluso sin autenticación. Hoy eso es impensable. Los entornos OT modernos deben implementar control de acceso basado en roles, RBAC, registro de actividad, logging y autenticación multifactor para accesos remotos. También se utilizan sistemas de monitoreo pasivo, como IDS específicos para redes industriales, por ejemplo, Nozomi o Dragos, capaces de detectar comportamientos anómalos sin interrumpir la operación. El monitoreo es crítico. Una alerta a tiempo puede evitar un desastre. 7. La actualización imposible, parchear sin detener el mundo. En ciberseguridad IT, actualizar un sistema es rutinario. En OT puede ser un problema. Algunos sistemas funcionan 24/7 y no pueden detenerse. Otros dependen de hardware antiguo o software propietario sin soporte. Eso obliga a las empresas a buscar estrategias alternativas de mitigación, como aislamiento de sistemas vulnerables, controles físicos, listas blancas de aplicaciones y segmentación reforzada. Actualizar un PLC no es tan fácil como actualizar Windows, pero ignorarlo puede ser fatal. 8. La detección de anomalías. Escuchar a las máquinas. Las redes industriales tienen un comportamiento predecible. Los comandos y respuestas suelen repetirse con precisión milimétrica. Por eso, una de las formas más efectivas de defensa es el análisis de comportamiento. Si una máquina empieza a enviar más tráfico del habitual, o si aparece un comando fuera de secuencia, algo está mal. Los sistemas modernos de detección analizan el flujo normal del proceso industrial y alertan cuando algo se sale del patrón. Es como enseñar al sistema a reconocer el sonido normal de su propia respiración y detectar cuando empieza a toser. 9. La importancia de los backups y la resiliencia física. En entornos OT, los backups no solo guardan datos, sino configuraciones críticas. Un ataque puede borrar los programas de control de los PLCs o alterar su lógica. Por eso, las copias de seguridad deben almacenarse en medios offline, fuera de la red industrial. Además, se implementan mecanismos de recuperación rápida para restaurar la operación sin depender de Internet. La ciberresiliencia industrial no es solo digital, también es física. Las válvulas manuales, los controles mecánicos y los procedimientos de emergencia siguen siendo esenciales. 10. El factor humano en el entorno industrial. En las fábricas, los ingenieros y operadores están acostumbrados a la precisión técnica, pero no siempre a las amenazas digitales. Por eso, la formación es clave. Enseñar a los trabajadores a reconocer comportamientos sospechosos, a no conectar dispositivos externos y a reportar incidentes de inmediato. En un entorno donde una acción errónea puede detener toda una línea de producción, la educación es una forma de blindaje. 11. Ciberseguridad y cumplimiento normativo. Las industrias críticas, energía, agua, transporte, manufactura, están sujetas a regulaciones específicas de ciberseguridad. Normas como NERC-CIP, IEC 62443 o ISO 27019 establecen controles técnicos, procedimientos de respuesta y auditorías periódicas. El cumplimiento no es opcional. Es la diferencia entre un sistema protegido y una catástrofe esperando ocurrir. Cada industria debe adaptar sus controles a su entorno operativo sin comprometer la seguridad ni la producción. 12. Ciberdefensa industrial. Cuando el ataque ya comenzó. En los últimos años, los ataques dirigidos a sistemas industriales se han vuelto más sofisticados. Cuando un ataque llega a ese nivel, la detección temprana puede no bastar. Se necesita una respuesta coordinada. Aislar segmentos, bloquear accesos, restaurar backups y activar protocolos de emergencia.
La ciberdefensa industrial requiere equipos especializados que comprendan tanto la lógica digital como la física del proceso. Un error en la respuesta puede causar más daño que el ataque inicial. 13. Hacia un futuro automatizado y vulnerable. Con la llegada del industrial IoT, las fábricas están más conectadas que nunca. Cada sensor y cada máquina recopilan y envían datos a la nube. Esto ofrece ventajas enormes en eficiencia y mantenimiento, pero también amplía la superficie de ataque. La frontera entre IT, OT y la nube se difumina, creando un nuevo desafío: proteger sistemas que están en todas partes, pero que no pueden detenerse ni por un segundo. La ciberseguridad industrial no se trata solo de proteger computadoras, sino de proteger procesos físicos que sostienen al mundo. Una brecha en un banco puede robar dinero. Una brecha en una planta eléctrica puede apagar ciudades. Por eso, la seguridad en entornos industriales no es solo una prioridad técnica, es una responsabilidad social. El equilibrio entre conectividad y control definirá el futuro de la industria moderna. Y en esa batalla la vigilancia nunca duerme. Si este capítulo te ayudó a entender cómo la ciberseguridad protege las fábricas, las plantas y la infraestructura crítica, suscríbete a CiberTips y activa la campanita. En el próximo episodio exploraremos un tema que ya está dentro de tu casa: la ciberseguridad en el Internet de las Cosas, IoT. Porque los dispositivos inteligentes también pueden volverse contra ti. Capítulo 3. Ciberseguridad en IoT, Internet de las Cosas. Vivimos rodeados de dispositivos inteligentes, relojes que miden tus pasos, cámaras que vigilan tu casa, termostatos que aprenden tus hábitos, luces que se encienden solas. Todo parece cómodo, conectado, moderno, pero detrás de esa comodidad se esconde un riesgo silencioso. Cada objeto conectado es una puerta potencial a tu red. En este capítulo entenderás cómo funciona el Internet de las Cosas, por qué la mayoría de estos dispositivos son vulnerables y qué puedes hacer para proteger tu privacidad y tu seguridad antes de que alguien más controle lo que creías bajo tu dominio. 1. El universo invisible que te rodea Internet ya no está solo en los ordenadores o los teléfonos, está en todo. El Internet de las Cosas, IoT, se refiere a la red de dispositivos conectados que recopilan, envían y reciben datos sin intervención humana directa. Desde una cámara IP hasta una cafetera inteligente, todos envían información a servidores en la nube. Esa conectividad constante hace la vida más fácil, pero también amplía la superficie de ataque. Cuantos más dispositivos tengas, más puntos existen por los que un atacante puede entrar. 2. Cuando la comodidad supera la seguridad. La mayoría de los fabricantes de dispositivos IoT priorizan el diseño y la funcionalidad, no la seguridad. Contraseñas por defecto, firmware sin actualizar, protocolos inseguros y ausencia de cifrado son comunes. Muchos dispositivos ni siquiera permiten cambiar configuraciones avanzadas. El resultado: millones de aparatos vulnerables, siempre encendidos y siempre conectados. Es un ecosistema perfecto para los hackers. 3. El eslabón más débil en tu red doméstica. Un atacante no necesita comprometer tu ordenador directamente. Basta con hackear tu cámara de seguridad o tu enchufe inteligente. Desde ahí puede moverse lateralmente dentro de tu red, espiar el tráfico o acceder a dispositivos más valiosos. Tu router doméstico se convierte en la puerta de entrada a todo tu mundo digital. El problema del IoT no es solo su número, sino su falta de supervisión. Nadie revisa qué están haciendo en segundo plano esos aparatos que dicen mejorar tu vida. 4. ¿Cómo se comunican los dispositivos IoT? Los dispositivos IoT usan protocolos ligeros como MQTT, CoAP o HTTP, diseñados para transmitir pequeños paquetes de datos. El problema es que muchos de estos protocolos no cifran la información y eso permite que un atacante pueda interceptar o modificar los mensajes. Algunos dispositivos también utilizan puertos abiertos para comunicarse con la nube o incluso con aplicaciones móviles,
lo que deja rastros accesibles desde Internet si no están protegidos correctamente. Un simple escaneo global puede revelar miles de cámaras o sensores conectados sin protección. 5. Los ataques más comunes contra IoT. Los dispositivos IoT pueden ser explotados de muchas formas, pero los ataques más comunes incluyen acceso remoto por contraseñas por defecto. Muchos usuarios nunca cambian la clave de fábrica. Actualizaciones de firmware comprometidas. Los atacantes pueden aprovechar vulnerabilidades conocidas. Botnets, IoT, redes de dispositivos infectados usados para lanzar ataques DDoS masivos. Escucha pasiva, cámaras o micrófonos intervenidos para espiar conversaciones o imágenes. Secuestro de dispositivos. Un atacante puede encender, apagar o alterar funciones a distancia. Cada ataque tiene un objetivo distinto, pero todos comparten una raíz: la falta de seguridad en el diseño. 6. El ejemplo de las botnets IoT. En 2016, la botnet Mirai puso en jaque a medio Internet. Miles de cámaras, routers y grabadoras de video con contraseñas por defecto fueron secuestrados y utilizados para lanzar un ataque DDoS de proporciones históricas. No se trataba de superordenadores, sino de simples dispositivos domésticos. El ataque demostró que el poder del IoT no está solo en su utilidad, sino también en su capacidad destructiva cuando cae en malas manos. El mundo entendió por fin que la seguridad del IoT no era un lujo, sino una necesidad urgente. 7. La privacidad invisible. Más allá de los ataques directos, el IoT plantea otro problema: la privacidad. Cada sensor recopila datos, hábitos, horarios, temperatura, movimiento, sonido. Esa información, combinada, puede revelar quién eres, cuándo estás en casa, cuándo duermes y hasta tus rutinas más íntimas. Los datos suelen enviarse a servidores externos controlados por las empresas fabricantes, muchas veces ubicados en otros países. No siempre sabes qué se guarda, cuánto tiempo se conserva o con quién se comparte. Cada dispositivo IoT se convierte en cierta forma en un espía autorizado dentro de tu propia casa. 8. ¿Cómo proteger tus dispositivos IoT? No hay una solución mágica, pero sí una serie de pasos que reducen drásticamente el riesgo. Cambia las contraseñas por defecto de inmediato. Actualiza el firmware regularmente para corregir vulnerabilidades. Desactiva funciones innecesarias, como acceso remoto o micrófono. Usa una red separada, una VLAN o red de invitados, solo para dispositivos IoT. Desactiva el UPnP en tu router para evitar que los dispositivos abran puertos automáticamente. Supervisa el tráfico de red para detectar comportamientos extraños. Compra dispositivos de fabricantes reconocidos con soporte activo. La ciberseguridad en IoT empieza en el momento de la compra. Si un producto no permite actualizaciones o no publica sus políticas de seguridad, desconfía. 9. El papel del router en la defensa. El router es el guardián de tu red doméstica. Debe tener un firmware actualizado, una contraseña fuerte y una configuración revisada. Si tu router ofrece la opción de crear una red separada, úsala para aislar los dispositivos IoT. Además, activa firewalls integrados y desactiva la administración remota si no es necesaria. Muchos ataques comienzan por ahí. Un router vulnerable es la puerta abierta a todos los dispositivos detrás de él. 10. Cifrado y comunicación segura. Algunos dispositivos IoT modernos ya implementan TLS-SSL para cifrar la comunicación con los servidores, pero otros no. El cifrado es esencial para evitar que un atacante intercepte o manipule los datos. Si un dispositivo no cifra las transmisiones, cualquier persona en la misma red podría espiar lo que envía o recibe. Esto es especialmente crítico en cámaras IP, cerraduras inteligentes o asistentes de voz. Recuerda, todo lo que viaja sin cifrar puede ser leído. 11. IoT en entornos industriales y urbanos. El Internet de las cosas no se limita al hogar. En el mundo industrial y urbano,
Sensores controlan sistemas de riego, alumbrado público, transporte y energía. Estos dispositivos, si no se protegen, pueden afectar operaciones críticas o la infraestructura de una ciudad. Un fallo o ataque a un sistema IoT urbano puede generar caos real. Por eso, los gobiernos y empresas están adoptando políticas de seguridad IoT basadas en estándares como ISO IEC 3141 y marcos de ciberseguridad específicos para infraestructuras conectadas. 12. El futuro del IoT y la responsabilidad digital. Cada año aparecen millones de nuevos dispositivos IoT. El futuro será aún más conectado. Coches autónomos, hogares inteligentes, ciudades enteras administradas por sensores. Pero mientras la conectividad crece, la responsabilidad también debe hacerlo. La seguridad del IoT no depende solo de los fabricantes o los gobiernos. Depende de cada usuario, de cada elección consciente, de cada actualización aplicada. La tecnología debe servirte, no vigilarte. El Internet de las cosas será tan seguro como tú lo permitas. Si este capítulo te hizo mirar de otra forma los dispositivos que te rodean, suscríbete a CyberTips y activa la campanita. En el siguiente episodio exploraremos algo aún más profundo: el análisis forense digital, donde los expertos rastrean las huellas que dejan los ataques en el mundo virtual, porque incluso en el silencio digital siempre quedan rastros. Capítulo 4. Forense digital. ¿Cómo se investigan los ciberataques? Cada clic deja una huella. Cada archivo, cada conexión, cada movimiento en el mundo digital genera rastros invisibles. La mayoría de las personas nunca los ve, pero los analistas forenses viven para encontrarlos. El análisis forense digital es la ciencia de rastrear lo que ocurrió en un sistema, reconstruir los pasos de un atacante y descubrir la verdad detrás del caos. En este capítulo exploraremos cómo los expertos investigan un ciberataque, qué herramientas utilizan y cómo los datos hablan incluso cuando alguien intenta borrarlos. 1. El arte de leer las huellas invisibles. Cuando ocurre un ataque, lo primero que se pierde es la calma. Servidores caídos, archivos cifrados, sistemas comprometidos. Pero el forense digital no corre. Observa. Su trabajo no es solo restaurar, sino entender qué pasó. Detrás de cada incidente hay una historia: quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo comenzó y qué dejó atrás. El objetivo no es solo resolver el ataque, sino prevenir el siguiente. El análisis forense digital combina técnica y paciencia. Es un rompecabezas con miles de piezas ocultas, donde cada byte puede ser una pista. 2. ¿Qué es exactamente la informática forense? La informática forense o forense digital es una rama de la ciberseguridad que se dedica a recolectar, preservar, analizar y presentar evidencia digital de forma que pueda ser utilizada en una investigación o en un juicio. No se trata solo de mirar archivos, sino de hacerlo con metodología científica, sin alterar la evidencia. Cada paso debe documentarse, cada acción debe poder reproducirse. La regla de oro es simple: tocar lo menos posible y registrar todo. 3. La cadena de custodia. Proteger la verdad. Imagina que un analista encuentra una prueba clave en el disco duro de un sospechoso. Si no puede demostrar que esa evidencia no fue manipulada, pierde todo su valor. Por eso existe la cadena de custodia, un registro detallado que documenta quién tuvo acceso a la evidencia, cuándo, dónde y para qué. Desde el momento en que se obtiene un disco, una imagen forense o una memoria USB, cada paso debe quedar escrito. Sin esa trazabilidad, la evidencia digital se convierte en una simple suposición. 4. El primer paso: preservar la escena del crimen digital. Antes de analizar, se debe preservar. El investigador crea imágenes forenses del sistema afectado, copias exactas, bit a bit, que permiten trabajar sin alterar el original. Para ello se usan herramientas especializadas como FTK Imager, DD, Geimager o Autopsy. La idea es congelar el momento del ataque, un snapshot digital del crimen.
Incluso en entornos corporativos, el primer error común es intentar arreglar antes de investigar. Pero cada reinicio, cada clic, cada actualización puede destruir información clave. 5. Tipos de análisis forense. Existen varias ramas dentro del análisis forense digital, dependiendo del tipo de evidencia y del entorno afectado. Forense de sistemas. Analiza discos duros, archivos, logs y registros del sistema operativo. Forense de red. Examina tráfico, paquetes, conexiones y patrones de comunicación. Forense de memoria. RAM. Extrae datos volátiles que desaparecen al apagar un equipo, como procesos activos o contraseñas temporales. Forense móvil. Enfocado en smartphones y tablets, incluyendo mensajes, aplicaciones y geolocalización. Forense en la nube. Investiga incidentes en plataformas remotas y servicios distribuidos. Cada una requiere técnicas, herramientas y precauciones diferentes, pero todas persiguen el mismo fin: reconstruir la historia digital. 6. Los logs. La memoria de las máquinas. Los logs son los diarios secretos del sistema. Cada inicio de sesión, cada error, cada conexión queda registrado. Pero leerlos no siempre es fácil. Están dispersos, en distintos formatos, y algunos pueden ser borrados. El analista debe correlacionar eventos, comparar tiempos, buscar patrones. Por ejemplo, una entrada de log que muestra una conexión remota a las 3 a.m. desde una IP extranjera podría ser el inicio de todo. Los logs no mienten, pero requieren interpretación. Saber qué buscar y dónde hacerlo es el verdadero arte del forense. 7. La recuperación de archivos eliminados. Cuando borras un archivo, en realidad no desaparece. El sistema simplemente marca el espacio como libre. Hasta que se sobrescriba, los datos siguen ahí. Las herramientas forenses pueden recuperar esos fragmentos invisibles y reconstruir archivos eliminados, incluso mensajes o imágenes. El atacante puede intentar cubrir sus huellas, pero la máquina siempre recuerda algo. En el mundo digital, el olvido es una ilusión. 8. Análisis de malware y rastreo de código malicioso. En muchos casos, el análisis forense implica estudiar un malware. El analista lo ejecuta en un entorno aislado o sandbox. Observa su comportamiento, sus conexiones y sus cambios en el sistema. De esta forma, se puede determinar su origen, sus objetivos y su nivel de impacto. A veces, un simple nombre de archivo o una URL incrustada puede revelar toda la infraestructura del atacante. El malware deja rastros, en el registro, en la memoria, en los logs de red. Solo hay que saber escucharlos. 9. Correlación de eventos. Unir las piezas. El análisis forense no consiste en mirar un solo equipo, sino en conectar historias. Los ataques modernos involucran varios sistemas, capas de red y usuarios. El investigador debe unir fragmentos de evidencia de distintas fuentes para formar una línea de tiempo coherente. Esa correlación permite entender no solo qué ocurrió, sino el orden exacto en que sucedió. Es como reconstruir una película a partir de cámaras distintas. Cada ángulo aporta una parte de la verdad. 10. Herramientas del analista forense. Existen decenas de herramientas forenses, cada una diseñada para una fase específica de la investigación. Entre las más usadas se encuentran Autopsy y The Sleuth Kit para análisis de discos y archivos, Volatility para analizar la memoria RAM, Wireshark para tráfico de red, FTK y Encase, suites profesionales utilizadas en entornos corporativos y judiciales. Pero la herramienta más importante sigue siendo la mente del analista, la capacidad de razonar, dudar y conectar puntos. 11. Presentación de los resultados. Una vez que la evidencia ha sido analizada, el forense debe documentar cada hallazgo con precisión. Los informes deben ser claros, verificables y comprensibles, incluso para quienes no son técnicos. La información debe incluir qué se encontró, cómo se obtuvo, qué metodología se usó y qué conclusiones se derivan. Un buen informe puede servir tanto para procesos legales
como para mejorar la seguridad interna de una organización. 12. La ética del analista. El poder de acceder a la información más sensible de un sistema conlleva una gran responsabilidad. El analista forense debe actuar con integridad y neutralidad absoluta. No puede modificar evidencia, no puede ocultar datos. Su deber no es proteger reputaciones, sino revelar la verdad, aunque incomode. En un mundo donde los datos pueden ser manipulados, la ética es el único antivirus que no puede fallar. 13. La automatización del futuro. El análisis forense está evolucionando. Con la cantidad de datos que generan los sistemas actuales, el trabajo manual ya no basta. Se están implementando herramientas de inteligencia artificial que ayudan a identificar patrones, correlacionar eventos y acelerar investigaciones. Pero la IA no reemplaza al humano, solo amplifica su capacidad. El instinto, la intuición y la experiencia siguen siendo irreemplazables. El futuro del forense digital será híbrido, humano y máquina trabajando juntos por la verdad. El forense digital es el detective del siglo XXI. Donde otros ven pantallas y códigos, él ve huellas, intenciones y motivos. Cada rastro digital cuenta una historia, y cada historia puede cambiar el curso de una investigación. En un mundo donde la información es poder, la verdad se esconde en los detalles, y solo los ojos entrenados pueden verla. Si te apasiona descubrir lo invisible y entender cómo los expertos reconstruyen un ataque, suscríbete a CyberTips y activa la campanita. En el próximo episodio, entraremos en el terreno más desafiante de todos, la respuesta ante incidentes y la ciberresiliencia, donde cada segundo cuenta y la diferencia entre caos y control depende de tus decisiones. Capítulo 5. Respuesta ante incidentes y ciberresiliencia. El ataque ya ocurrió. La alarma suena, los sistemas parpadean y la información crítica está comprometida. En esos momentos, la diferencia entre un desastre catastrófico y una recuperación rápida depende de la preparación. La respuesta ante incidentes y la ciberresiliencia no son conceptos opcionales. Son la columna vertebral de cualquier estrategia de ciberseguridad moderna. Un incidente de seguridad es cualquier evento que comprometa la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los sistemas y datos. Puede ser un malware aislado, un intento de phishing detectado a tiempo o un acceso no autorizado. Incluso los incidentes menores son señales de alerta que enseñan y previenen vulnerabilidades futuras. Ningún incidente es insignificante. Preparación, la clave de la efectividad. Antes de un ataque, la preparación define todo. Los planes de respuesta ante incidentes, IRP, establecen protocolos claros. ¿Quién decide? ¿Cómo comunicar? ¿Y qué pasos seguir? Equipos especializados como un CSIRT deben estar entrenados y disponibles. Simulaciones regulares de ataques como phishing o ransomware permiten entrenar al personal y contar con copias de seguridad offline y procedimientos de recuperación testados asegura que la respuesta sea rápida y ordenada. Prepararse no evita el ataque, pero permite controlarlo cuando ocurre. Detección temprana. Escuchar antes de reaccionar. La detección inmediata es crucial. Cuanto antes se detecte un incidente, menores serán los daños. Esto se logra mediante el monitoreo constante de logs y alertas, sistemas de detección de intrusos, IDS-IPS, análisis del comportamiento de usuarios y máquinas y herramientas de inteligencia de amenazas que señalan indicadores conocidos. Una alerta temprana puede detener un ataque antes de que se propague. La ciberseguridad moderna predice, no solo reacciona. Contención. Detener la propagación. Una vez detectado, el objetivo es contener la amenaza. Esto puede implicar segmentar la red para aislar sistemas afectados, desconectar dispositivos comprometidos o bloquear cuentas temporales. La contención no resuelve el incidente, pero evita que se extienda minimizando el impacto. Es como cerrar las puertas de una casa mientras un intruso todavía está adentro. Erradicación. Eliminar la amenaza. Después de contener, se debe erradicar la causa. Esto incluye eliminar malware,
parches de vulnerabilidades, restaurar configuraciones seguras y reemplazar credenciales comprometidas. La erradicación es la fase técnica donde cada acción debe documentarse. Borrar evidencia sin cuidado puede impedir entender cómo ocurrió el ataque y dejar abiertas vulnerabilidades para futuros incidentes. Recuperación. Volver a la normalidad. Restaurar sistemas y datos a un estado seguro es la siguiente fase. Esto incluye restaurar desde copias de seguridad validadas, reiniciar servicios críticos de manera escalonada y monitorear el comportamiento post-incidente para asegurar que la amenaza desapareció. Recuperarse rápido no significa apresurarse, significa restaurar con seguridad, sin dejar rastros que puedan ser explotados nuevamente. Lecciones aprendidas. Convertir la crisis en conocimiento. Cada incidente debe analizarse a fondo. Revisar cómo ocurrió el ataque, qué controles fallaron, y documentar la respuesta permite ajustar políticas y herramientas para prevenir futuros incidentes. Las organizaciones que aprenden de cada brecha se vuelven más fuertes y resilientes. Comunicación y coordinación. La respuesta no es solo técnica, también es comunicación. El equipo debe coordinarse con la dirección ejecutiva, los equipos legales para cumplir regulaciones y los departamentos de comunicación para controlar la información pública. Una comunicación clara y transparente evita el pánico y minimiza el daño reputacional. Automatización y herramientas. Los ataques modernos son rápidos y sofisticados. La automatización permite recolectar y correlacionar alertas, ejecutar respuestas predefinidas y generar reportes en tiempo real. Sin automatización, la velocidad del atacante supera a la defensa humana. En ciberseguridad, segundos importan más que minutos. Ciberresiliencia, resistir y adaptarse. La ciberresiliencia es la capacidad de una organización para operar bajo ataque y recuperarse rápidamente. No significa ser invulnerable, sino prepararse para lo inevitable. Incluye redundancia de sistemas críticos, planes de continuidad de negocio, BCP, monitoreo proactivo y una cultura de seguridad sólida. Una empresa resiliente puede sufrir un ataque sin detener su operación principal, evitando que un incidente aislado se convierta en colapso total. Simulación de ataques y cultura organizacional. Probar la resiliencia es fundamental. Simulaciones y ejercicios controlados revelan debilidades en procedimientos, tiempos de respuesta y coordinación entre equipos. La práctica hace que la reacción ante incidentes sea casi instintiva, reduciendo errores humanos. La cultura corporativa también es vital. Empleados entrenados, comunicación clara, protocolos definidos y compromiso de la dirección fortalecen la seguridad. La seguridad es un esfuerzo colectivo, no solo del equipo de TI. Métricas y mejora continua. La ciberresiliencia requiere medición constante. Métricas como el tiempo de detección de incidentes, MTTD, el tiempo de respuesta y contención, MTTR, número de incidentes mitigados sin impacto crítico y cumplimiento de planes de recuperación permiten mejorar continuamente. Cada análisis post-incidente ajusta la estrategia y fortalece la capacidad de respuesta ante futuras amenazas. La ciberseguridad ya no es solo defensa, es resistencia y adaptación. Los ataques ocurren, las vulnerabilidades existen, pero una organización preparada puede sobrevivir y aprender de cada crisis. La respuesta ante incidentes y la ciberresiliencia convierten la vulnerabilidad en fortaleza. Cada protocolo, simulación y aprendizaje posterior marca la diferencia entre caos y control. Si este capítulo te mostró cómo las organizaciones enfrentan lo inevitable y se recuperan más fuertes, suscríbete a CyberTips y activa la campanita. En el próximo módulo exploraremos el futuro de la ciberseguridad, incluyendo amenazas emergentes como inteligencia artificial, deepfakes, ataques automatizados y seguridad en criptomonedas y blockchain. La guerra digital no espera, y tampoco deberías esperar tú.